Somos sindicalistas. Exigimos salarios justos y condiciones laborales dignas. Prestaciones sociales, contratos laborales, Condiciones adecuadas de seguridad y salud. e igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres. Nos oponemos a la precarización laboral. En Colombia también nos hemos movilizado por la defensa de lo público, por la educación, la escuela como territorio de paz, por la salud como derecho, en contra de la privatización de hospitales y empresas nacionales, en contra de la corrupción que afecta los derechos de los colombianos y colombianas. Hemos defendido la soberanía nacional, el medio ambiente y el territorio, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a organizarnos y a la movilización. En últimas, el sindicalismo se ha manifestado en favor de la vida, la democracia, la justicia social y la paz. Un líder sindical que había desaparecido el miércoles pasado fue encontrado muerto y con signos de tortura en Sabana Larga, Atlántico. Rociaron con un combustible que se presume es gasolina a las puertas de la sede del Sindicato de Trabajadores de Cali. Y un atentado contra el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la multinacional Drummond se registró en las últimas horas en Ocaña, norte de Santander. La situación de los sindicalistas en Colombia no mejora, ya que, según denuncias, grupos armados paramilitares continúan amenazando a miembros de las centrales obreras del país. Un sindicalista que sobrevivió al secuestro a manos de los paramilitares de Casanare denunció en Londres a la British Petroleum. Con arma de fuego fue atacado el expresidente del Sindicato de Educadores FECODE. Es importantísimo que se conozca la tragedia del movimiento sindical. Desde hace muchísimos años el movimiento sindical ha venido insistiendo en que es una víctima. El conflicto armado ha permitido que se degenere, que se degrade esta violencia. Muchos dirigentes sindicales fueron asesinados por el simple hecho de defender los derechos de los trabajadores, de defender la tierra, de defender el agua, de defender los recursos naturales y por defender sus reivindicaciones económicas. Inclusive muchos sindicatos desaparecieron y muchas convenciones colectivas que tenían también desaparecieron. Muchos trabajadores, dirigentes sindicales tuvieron que irse del país. Nuestra labor docente está expandida en todo el territorio. Nosotros estamos presentes en la última vereda y entonces en medio de ese conflicto el maestro actúa, el maestro se involucra con estas comunidades y obviamente así como defiende sus derechos como un trabajador, también defiende los derechos de esas comunidades y esto ha hecho que a él se le persiga, se le victimice, se le asesine, se le desplace. La impunidad es muy grave. La impunidad está llegando al 95% de los casos de las organizaciones sindicales y este ha sido un factor muy negativo para el movimiento sindical colombiano. Las luchas del sindicalismo en Colombia se han visto entorpecidas por la estigmatización, la persecución y la violencia en su contra. Por esta razón, el sindicalismo se ha tenido que movilizar incluso por el derecho a la vida. El sindicalismo colombiano ha vivido lo que ningún movimiento sindical en el mundo: una violencia histórica, sistemática y selectiva. Al menos 15.245 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas entre 1971 y 2020 son muestra de ello, aunque debe tenerse en cuenta el subregistro. ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina. 11.850 hechos se han cometido contra hombres y 3.395 contra mujeres. 6.437 hechos se han cometido contra dirigentes sindicales. Más de 3.000 vidas de sindicalistas han sido acabadas, entre ellos 950 dirigentes y activistas. Miles de sindicalistas también han sido víctimas de desaparición forzada, atentados contra la vida, exilio, desplazamiento forzado, detención arbitraria, secuestro, tortura, allanamiento ilegal, hostigamiento y amenaza. Sedes sindicales han sido atacadas, han ocurrido robos de archivos.
De manera diferencial y con intensidades variantes, la violencia antisindical se ha extendido por todo el territorio nacional. Ha golpeado alrededor de 500 organizaciones sindicales presentes en distintos sectores de la economía y de distintas centrales sindicales. Haciendo un recuento histórico, vemos cómo la cultura y la violencia antisindical están presentes incluso desde que nacieron las primeras organizaciones de artesanos, trabajadores y trabajadoras en el país. Desde entonces se empieza a configurar el modo de tratamiento antisindical, es decir, un conjunto de representaciones culturales, sociales y políticas de lo sindical basadas en prácticas de negación, exclusión, represión, deslegitimación, estigmatización, persecución y exterminio de lo sindical. En el año 2019 fueron asesinados 19 sindicalistas en Colombia. La violencia antisindical sigue siendo un grave obstáculo para la libertad sindical y para la defensa de derechos humanos y laborales. Según la Confederación Sindical Internacional, CSI, en su informe para el año 2020, Colombia ocupa el tercer lugar entre los peores países para trabajadores y trabajadoras en el mundo. La impunidad de crímenes cometidos contra sindicalistas supera el 90% y la reparación integral para las víctimas aún es tarea pendiente. La afectación más grande ha sido, primero, como doblegar al sindicalismo a unas formas de comportamiento donde, digamos, le reduce su accionar y genera formas de pensar frente a los maestros y frente a FECODE en la sociedad, donde pensar crítico o hacer propuestas es sinónimo de adoctrinar o sinónimo de ser subversivos y no permitir que se desarrolle libremente el pensamiento y la cátedra. El año 2007, el vicepresidente de esa época, Francisco Santos, José de Obdulio, señalaron a Sintra-Unicol como auxiliadores de la guerrilla. Entenderán que en esas circunstancias nosotros, los afiliados a Sintra-Unicol, quedamos en alto riesgo por este señalamiento irresponsable que hicieron funcionarios del gobierno de ese momento. Nosotros como ANTO sí se ve como el gobierno, a través de entablar sus políticas de privatización en el sector salud, ha tratado de exterminar el movimiento sindical. O sea, del implante de la Ley 100 empiezan asesinatos a nuestros líderes sindicales, los sindicatos entonces en salud empiezan a perder gente y empieza ese proceso de tercerización tan grande que hasta el momento hemos tratado de erradicar. De los años 2002 y anteriormente, las condiciones no daban, digamos, para hacer un trabajo gremial, un trabajo de derechos humanos, un trabajo político, un trabajo con los campesinos, porque nos indicaban de cosas que nosotros como organizaciones campesinas pues nada teníamos que ver con que allí hubiesen presencia de grupos al margen de la ley. Hemos sido afectados porque hemos perdido muchas garantías que teníamos en las convenciones colectivas. Nosotros como organización sindical creemos de que esa violencia en muchas regiones ha afectado al movimiento sindical y podemos decir bastante que afectó a Sintra-Inagro porque en el reporte que tenemos un promedio de 1.300 trabajadores asesinados de nuestra organización sindical. Sintra Minegética hemos sido víctimas de este conflicto armado, la presión constante, las amenazas constantes, sobre todo los grupos al margen de la ley. Una para financiar a los grupos paramilitares para cuidado de la línea férrea que en ese entonces estaba siendo bombardeada, y el otro era para exterminar al sindicato. Eso se hizo en el departamento del Cesar. Desde 2004 ha sido amenazado con grafitis en la puerta de los baños de la compañía, con panfletos que me han llegado. Uno sabe aquí que eso le cuesta a uno, pero sabemos también todo el interés que hay de esta explotación carbonera cuando hay un sinnúmero de trabajadores tercerizados que los están explotando, que hay una serie de muertos por accidentes industriales
que hay una serie de enfermos que no podemos ocultar por culpa de esta minería. La USO ha venido defendiendo a capa y espada de que no se siga entregando los campos petroleros a otras multinacionales, de que el petróleo sea nuestro, y por ello pues el Estado colombiano ha venido utilizando el conflicto para decir que la mayoría de los que reclamamos los derechos laborales y la nacionalización de los recursos somos guerrilleros, y comienza una persecución sistemática donde hemos tenido ya 86 muertos, 3 desapariciones forzadas, más de 35 heridos, y por no hablar de muchos trabajadores que han tenido que salir del país y dirigentes sindicales, y la guerra continua del Estado en contra del sindicato queriendo acabar con su personalidad jurídica. A ver, nosotros hemos tenido 2 asesinatos de 2 compañeros de trabajo en unas condiciones, digamos, que no están claras para nosotros, porque suceden en momentos donde hemos tenido una situación de movilización demasiado fuerte. Nosotros nos hemos venido afectados este conflicto armado desde hace mucho tiempo. Ya para la década de los 97 al 2000, nuestros compañeros anteriores líderes sindicales fueron amedrentados, algunos asesinados y otros fueron allanados en sus casas, amordazados y secuestrados a familiares como a esposas de sindicalistas. En el caso del compañero Rubén Castro Quintana, de la subdirectiva Bolívar, de Centrolecol. También el caso del compañero Odulfo Zambrano, en el año 97, presidente de la subdirectiva Atlántico, el cual fue asesinado. Lo mismo le ocurrió al compañero Centrolecol, subdirectiva Bolívar, en esa época electrificadora de Bolívar, el compañero Jorge Luis Ortega García, el cual fue vilmente asesinado en la ciudad de Bogotá, la vicepresidencia de la CUT a nivel nacional, el cual estaba amenazado, el cual le llegaban pasquines. ¿Por qué? Porque defendía los derechos de los trabajadores y defendía no solamente del sector eléctrico, sino de todos los sectores a nivel nacional. A raíz de todos estos asesinatos y persecuciones y sedes que nos han quemado y compañeros exiliados, pues la gente no quiere afiliarse a la organización, y en vista de eso éramos una gran organización de más de 5.000 afiliados y hoy nos vemos muy mermados, somos más o menos 1.300 afiliados. Nosotros como organización sindical hemos sido víctimas de esta violencia de los últimos 60 años en el país. Tenemos la pérdida de 57 dirigentes sindicales que han sido asesinados, desterrados y desplazados varios compañeros que se han tenido que ir al exilio. El último compañero fue asesinado el 26 de febrero de 2019. Actualmente yo como presidente nacional tengo amenazas de muerte. Afortunadamente cuento con un esquema de la Unidad Nacional de Protección. Esta violencia nos ha dejado golpeados duramente a la organización sindical. Desde el comienzo de la organización sindical hemos librado luchas por la autonomía e independencia de la justicia, en especial para que se nos excluya dentro de ese conflicto, porque no somos agentes armados, no hacemos parte de ninguna confrontación, y hoy por hoy nosotros estamos exigiendo, inclusive en las mismas condiciones, autonomía e independencia judicial para desarrollar las labores. Desde el inicio del conflicto armado en Colombia, algunos de ellos fueron masacrados en emboscadas que le tendieron tanto paramilitares como guerrilla. Recordemos las masacres, por ejemplo la de Usme, en donde perdieron la vida más de 10 servidores judiciales. También estamos hoy por hoy en las mismas circunstancias con los grupos de las BACRIM y de algunos grupos en contra de la restitución de tierras. En Colombia no hay garantías para el trabajo sindical. De acuerdo al gobierno de turno, nos han eliminado sistemáticamente. Al no haber garantías, el resultado ha sido asesinatos, desapariciones, amenazas constantes, y de hecho en algunas ocasiones nos han acusado de ser brazos de la guerrilla. Hemos visto que en el total de los hechos de victimización, si vemos
el porcentaje que le corresponde a la mujer, la mayoría de los impactos está en las amenazas. Y las amenazas contra la mujer son amenazas contra la familia, que muchas veces la obligan a dejar de lado su actividad sindical o que afectan gravemente sus relaciones también intrafamiliares. Recibe también presión, no solamente de afuera, sino por parte de la familia para que salga de ese rol. Entonces, pues la afectación es muy grande, considerando lo que dije inicialmente, que para las mujeres es más difícil también llegar a estos cargos de dirección por la labor que tenemos que realizar también en el hogar. A raíz de las privatizaciones y las reestructuraciones al Estado, el movimiento sindical tuvo los picos más altos de violencia, porque nosotros consideramos, y así lo demuestra toda la información que hemos recabado, que el modelo económico que impusieron, lo impusieron a sangre y fuego prácticamente, porque fue donde más sindicalistas desaparecieron, más asesinaron y acabaron prácticamente la estructura de las organizaciones sindicales. El nombre y la dignidad de las víctimas individuales y colectivas han sido pisoteados por el paso de la violencia, con la persecución, estigmatización y asesinato a los líderes y lideresas sindicales. No solo ha perdido el sindicalismo, también se han vulnerado derechos humanos y laborales, se han limitado las garantías democráticas, ha perdido la población trabajadora y la sociedad en general. La violencia antisindical, mediante prácticas como los asesinatos, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, tiene una connotación sociopolítica que busca no solo borrar al líder sindical, sino también anular la organización sindical, coartando y acallando cualquier iniciativa futura del líder y desarticulando el tejido social. El sindicalismo parte fundamental de la democracia, y cuando la sociedad pierde a un líder sindical, quiere decir que está perdiendo la democracia. Al reflexionar sobre lo que pierde la sociedad al perder un líder o lideresa sindical, hay que decir que se pierde una voz, una lucha, un proceso, una memoria. Se pierde la esperanza de todos aquellos que ven en sus representantes sindicales la posibilidad de la interlocución, de la reivindicación de sus derechos. Perder un líder o una lideresa sindical implica una fisura en la organización, en su unidad e identidad de clase. Los líderes sindicales abanderan causas de justicia, equidad e inclusión y representan la capacidad de organización y participación de la clase trabajadora, la posibilidad de una construcción colectiva del país que queremos. ¿Qué pierde la sociedad cuando pierde a un líder o una lideresa sindical? Pierde a un ser humano lleno de principios y con la convicción de buscar equidad en una sociedad tan desigual. Se pierde al ser humano que con su tenacidad aporta y defiende la paz en nuestro país. Se pierde al padre, a la madre, al hijo, a la hija, al amigo, a la amiga, al vecino, a la vecina, al familiar. Cuando se pierde un dirigente o una lideresa, se pierde el esfuerzo de esa persona que de una u otra manera quiso ayudar a la transformación social. Se pierde la posibilidad de construir un país mejor. Se pierde la posibilidad de avanzar en la defensa de derechos laborales y de derechos humanos. Se pierde la posibilidad de construir una sociedad democrática y con justicia social. En términos generales, pierde la democratización del mundo del trabajo. Cuando la sociedad pierde un líder, perdemos todos. Con cada voz silenciada, se ha perdido la posibilidad de construir un mejor país. Miles de familias de las víctimas han visto caer sueños y proyectos de vida. Según el CISLAB-ENS, para el año 2018, en Colombia hay 5.706 sindicatos que agrupan 1.040.156 trabajadoras y trabajadores a lo largo de todo el territorio nacional. El movimiento sindical colombiano representa una historia de fuerza y resistencia. Es ejemplo para un país que en medio de los esfuerzos por transitar hacia la paz sigue sufriendo la violencia. Su voz sigue presente en todas las luchas que hoy siguen vivas en el país. A pesar de los intentos por silenciar su voz, acallarla, olvidarla y extinguirla, seguimos hablando.
gritando, defendiendo derechos, exigiendo verdad, justicia y reparación. Por las víctimas de la violencia antisindical, ni un minuto de silencio. Para que no se repita, hoy decimos: el sindicalismo cuenta.